Diners Club, tu mundo sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 813. Vamos a saludar, señoras y señores. De hecho, lo estamos haciendo con la mayor cordialidad a una persona que ustedes escuchan semanalmente y diariamente, porque nuestras consultas son perseverantes, dada su nivel y su categoría académica, especialmente en la materia económica. Queremos referir la materia económica a esta hora, las 8:15, 8:15. En la cadena Democracia, 8:15 de la mañana. Ayer habíamos saludado al señor economista Walter Spurrier y nos estamos refiriendo a la figura de Vicente Albornoz. Ya mismo estará con nosotros también Pablo, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Cómo tender la mesa económica para interesar, motivar, convocar a los emprendedores, a los inversionistas? Hablemos claro, los que disponen el ingreso o el arribo de capitales, de iniciativas, de ideas de emprendimiento. El gesto empresarial internacional macro que venga a refundar prácticamente las fortalezas productivas de nuestro país con intenciones de exportarlas. Esos son los rubros y esos son los espacios y los protagonistas que requerimos. Vengan a tender la mesa ecuatoriana. Entre nosotros, lo poco que ahorramos, dado el nivel de inseguridad, a veces guardamos debajo del colchón y la mayor parte de las ocasiones nuestros empresariados, obviamente no todos, no vuelven a gastar en el activo productivo que tienen aquí en el Ecuador y del cual han hecho pequeñas o grandes fortunas. Se lo llevan. Entonces, seamos claros, sensatos, más que sensatos. Seamos francos. Este momento necesitamos tender una mesa, señor economista Vicente Albornoz, una mesita atractiva, con platos que queden perfectamente identificados, pues, con porciones adecuadas, con golosinas y postres, con platos macanudos, como es mi palabra favorita, ¿no? Porque de lo contrario, con un secretismo de un frente económico o que no se sabe qué hacerse con la dimensión, ¿cómo está, economista? Bienvenido, tenga la bondad. O no se sabe qué hacerse, o simple y llanamente estamos descuidando lo que decía justamente Simón Pachano. No tenemos pistas de por dónde va a ir la economía y es algo que debe hacerlo inmediatamente por la situación del país. Él mismo dijo que no ha quedado la mesa servida, por lo tanto hay que ver cómo se tiende esa mesa y qué se pone encima. Para poner encima esta mesa, para ver qué ponemos encima a esta mesa, yo lo invité al mismísimo doctor Simón Pachano. Sin suerte. Ojalá nos está debiendo algunas, Simón. Pero muchísimas gracias. Ayer hablé con el doctor Walter Spurrier. Él nos atiende en este momento en la ciudad de Guayaquil y nos va a decir ¿por qué el señor presidente Moreno espera, guarda
se ha detenido en esta iniciativa gorda, la más importante para atraer entusiasmo inversionista al Ecuador. El Frente Económico se ha preocupado de otras prioridades o tiene fragilidades que no le permiten darle un guión explicativo al señor presidente Moreno para que diga a la población, esto vamos a hacer. Entonces, si calla el señor ministro de Economía y Finanzas, si silentes siguen los anteriores miembros del Frente Económico del presidente Correa, estamos fritos, economista Walter Spurrier, con Vicente, con Pablo Dávalos, le estamos muy respetuosamente saludando. Economista, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado, por haber invitado. Bueno, el planteamiento que usted hace nos lleva a especular sobre las razones, ¿no? No sabemos exactamente si es cierta, podemos tener algunas ideas. Lo primero que yo diría es que recordemos que el presidente Correa fue quien armó un programa económico. El presidente Correa nombra a los diputados, coloca a las distintas personas en los organismos de control, elige el contralor, nombra un nuevo procurador, nombra un nuevo fiscal, uno de sus asesores, escoge al candidato presidencial, le impone su candidato vicepresidencial, maneja la campaña y le nombra el gabinete prácticamente. Entonces, cuando Lenín Moreno va a la mesa y se encuentra que la mesa no está servida, pues están sentados todos los otros comensales, que son los que están de la mesa cuando sí estuvo servida. El que se ha movido es el presidente Correa, que se ha ido, ya no es presidente, se ha ido a Bélgica, pero todo el equipo que él tiene es el equipo que manejó la economía de tal manera que ellos decían que sí está servida la mesa, y él dice, pero yo no encuentro nada en la mesa. Entonces, mientras que el presidente Moreno dice la mesa no está servida, en la presentación de la proforma presupuestaria y en la programación cuatrienal que hace el ministro de la Torre, él dice la economía está estabilizada y recuperándose gracias a las políticas económicas. O sea, básicamente lo que está diciendo es negando lo que dice el presidente Moreno. Su propio equipo niega, ¿no? Entonces, hasta por qué el presidente o mantiene el mismo equipo, o si mantiene el mismo equipo, por qué el mismo equipo no se cambia de sombrero y dice, ahora soy del equipo Moreno, voy a hacer lo que él me dice. Entonces, de pronto, él no tiene el equipo para poner las políticas económicas en su puesto. Al menos no lo tiene completo. Claro. Otras piezas sí, porque algunas piezas él ha puesto por su propia cuenta. Pero también le cuesta difícil cambiar las piezas en su gabinete, porque él viene de Alianza País, es el presidente de Alianza País, y todos los que están organizados en partidos y que tienen apoyo son o de Alianza País o son de la oposición. Entonces, ir a independientes sin apoyo político para gobernar se le complica la vida. Entonces, lo que ha hecho el presidente Correa, el presidente Moreno, es decir, bueno, yo voy a sentar a mi equipo económico con los actores económicos, tanto de las empresas como de grandes, como el sector popular y solidario, como de los artesanos, y que en conjunto me den unas propuestas de plan para ver qué acepto y qué no acepto. Ya puesto como plazo, creo que es 6 de octubre aproximadamente. Entonces, se está posponiendo una decisión hasta esa época. Pero, a su vez, hay otro factor que se cruza con esto, y es que Rafael Correa está absolutamente furioso de que Moreno no haya querido ser su pelele y que haya dicho, entre otras cosas, que la mesa no está servida. Entonces lo está atacando de frente. Y luego, pues, Moreno va a tener si lleva un plan económico, por mejor diseñado que esté, por mayor preocupación que se tenga de que no se toquen las personas de menos ingresos, igual va a tener un costo para todos, un costo de corto plazo para asegurar que salimos de la crisis,
digamos, un apretón, como un padre de familia que se le bajan los ingresos y tiene que apretarse y decir, ahora me toca trabajar más para recuperar el nivel de vida de antes. Pero entonces, ¿cómo pueden ser medidas económicas que puedan ser impopulares si va a tener un frente político en casa adentro que le está atacando? Entonces, es posible que el presidente Moreno esté planteándose hacer una consulta popular, eso es lo que al menos dicen en los medios informados, una consulta popular para tener más gobernabilidad, para ya cerrar la posibilidad de que regrese Rafael Correa en una nueva reelección. Y entonces sí, tomar las políticas económicas, lo cual tiene un costo. Y el costo es que cada día que pasa sube más la deuda y la economía se deteriora más. El medio escondido, actor principal del frente económico que mantiene el señor presidente Moreno, es el economista Diego Martínez. Y el economista Martínez, Vicente Albornoz, nos dice, la economía tuvo riesgos fortísimos. Dice, el presidente Moreno ha dicho que la mesa no estaba servida. ¿Eso contradice lo dicho por usted y por el anterior gobierno?, le pregunta Diario Expreso. Y responde, eso se tiene que leer en la dimensión de lo que dicen las cifras. Y las cifras que están en la proforma que se está discutiendo ahora en la Asamblea dan cuenta de que la actividad económica está en franca recuperación. Insiste, eso es lo que dijimos. La situación económica fue muy difícil por 2 años y la dejamos estabilizada y ya empezando a crecer. Fue muy difícil dejar a la economía sin impactos, pero se la dejó cuando ya no caía. Dijimos que iba a tomar tiempo y que el proceso para regresar al crecimiento sería paulatino. Es un proceso que nos llevará inmediatamente a altas tasas de crecimiento, dice Diego Martínez. Entonces yo digo, ¿es el Diego Martínez que conocemos? No, es otro Diego Martínez que se ha inventado en el curso de los 100 primeros días de la administración morenista. Y vea, ¿y cuál es el objetivo de mantenerlo en el equipo económico si su gestión ha sido francamente cuestionada? Le dice Javier Montenegro del diario El Expreso. Walter, Vicente y Pablo escuchan lo que responde. Repito la pregunta. Oye, economista, ¿cuál es el objetivo de mantenerlo en el equipo económico si su gestión fue y ha sido cuestionada? Responde, las decisiones que toma el presidente Moreno respecto a cómo forma su equipo económico es algo que él debe contestar. Y yo ventajosamente sí le pregunté. O sea, me refiero a Gonzalo Rosero. Yo sí le pregunté. Y me contestó, recordemos aquello, ellos fueron los que hicieron el daño, ahora que lo solucionen. No obstante, nuestro rol es siempre brindar toda la información que hemos manejado, dice Martínez, además de seguir contribuyendo con algo que es una guía para el gobierno de la revolución ciudadana, privilegiar el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de la población. Y en los últimos años nos tocó hacer todo lo posible para que no empeore demasiado. En esa misión se cometieron errores. El endeudamiento se hizo súper mal, le dice Expreso. Quitándole súper, perdone compañero. No, hemos dicho, responde, hemos dicho que el endeudamiento fue necesario para evitar un mal mayor. Sabemos que la economía ecuatoriana presentó riesgos fuertes y nuestro rol fue evitar que se transforme en un empeoramiento masivo. Y lo hemos conseguido.
Estamos contentos con eso. La mesa, no obstante, le dice a Martínez, el periodista de Expreso, la mesa, no obstante, no estuvo servida. Bueno, depende de cómo le vea, quiere decir, de cómo le haya visto el presidente Moreno. Como mesa, pues. Como mesa tendida, pues. Creemos que la economía quedó en una situación para el gobierno, para que el gobierno pueda avanzar. Le dice, como en mi tierra suelen manifestar, le dice sinvergüenzamente, no, le dice y le responde al periodista de Expreso. Las críticas del presidente Moreno entonces no tienen justificación. Bueno, creo que siempre existen distintas lecturas de cómo enfrentar una situación. Lo importante, y nosotros le hemos dicho al presidente Moreno, es tener claro de dónde vinimos, qué etapa tuvimos que atravesar en los últimos años y las decisiones que tuvimos que tomar. Todo eso para que el presidente Moreno entre a un periodo de gobierno con una situación hacia la mejora, con una tendencia hacia la mejora. Y la economía está mejorando, dice el señor Martínez. ¿Cómo le parece a Vicente Albornoz? Y luego vuelvo con Walter y aterrizo en Pablo. Tengan la gentileza de aceptarme esa propuesta de orden. Tenga la bondad, Vicente. A ver. Saludándole, ¿ah? Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días a todos, y por teléfono, muy buenos días a Walter. A ver, si es que uno ve los últimos datos del Banco Central de crecimiento económico, sí, es verdad, la economía ha mostrado una recuperación. El primer trimestre de este año hay un crecimiento económico de más del 2%. Ahí lo que hay que preguntarse es por qué creció la economía más del 2% a comienzos de este año. Y en realidad, ¿por qué crece la economía una cantidad chiquitita el último trimestre del año pasado? Porque básicamente eso es el peor momento de la crisis, según datos del Banco Central, que a mí me parecen que están medianamente bien calculados. El peor momento de la crisis es el primer trimestre del 2016. Y ya se sale ya empieza a crecer la producción al último trimestre de 2016 y hay un crecimiento de 2% para el primer trimestre de 2017. Entonces, claro, uno podría, si es que maneja las falacias, ¿no? Decir, no, vea, ya está, todo está arreglado, ya no hay nada que modificar. Que modificar, ya la mesa está servida, está puesta, como quiera que haya dicho Correa. Pero claro, ahí hay que preguntarse por qué es que la economía empieza a recuperarse básicamente desde mediados del año pasado y sobre todo el primer trimestre de este año. Y vea, y ahí hay que irse y ver el único motor que tiene la economía ecuatoriana. Porque verá, en el Ecuador, después del gobierno desastroso de Rafael Correa, se desincentivó la inversión privada. La inversión privada es lo que debería ser el motor del crecimiento de cualquier economía, ¿no? Porque la inversión privada es para producir, ¿no? Usted pone una radio para producir programas de radio, usted pone una zapatería para producir zapatos, ¿no? Eso es lo que hace la inversión privada. Entonces, se desincentivó la inversión privada y el único motor que le quedó a la economía es el gasto público. Y ahí es cuestión, pero es cuestión de ir y ver los datos publicados por el Banco Central, publicados por el Ministerio de Finanzas, publicados por Jaime Carrera y el Observatorio de Política Fiscal, y uno ve clarísimo, desde mediados del año pasado el gasto público empieza a recuperarse. Y se recupera con especial fuerza el primer trimestre de este año. Pero porque había dinero. Sí, señor, porque había dinero que venía de la deuda, verá. Eso es lo importante. Ah, no venía del petróleo. No. Algo venía del petróleo, pero básicamente venía de deuda. Entonces, en base a un endeudamiento impresionante, se vuelve de pivote al Estado. Claro. Para que la economía... Le ponen al único motor que le queda a la economía, exacto, le echan un montón de esteroides, porque ya ni siquiera es gasolina eso, no es esteroides, lo que se ponen los atletas esos, los que se dopan. Yeah. Le echan esteroides al único motor que tiene la economía, que es el gasto público, y como era de esperarse, hay un crecimiento importante del gasto y la economía se recupera. Gonzalo, le doy un dato que es impresionante. Yeah. El mes de marzo 2017 es el marzo en el cual ha habido más gasto del presupuesto del Estado en toda la historia del Ecuador. Nunca en un mes de marzo el presupuesto del Estado ha tenido tantos gastos como en marzo 2017.
claro, la parte trágica es que la mitad de ese gasto se cubre con deuda, Gonzalo. La mitad del gasto se cubre con nueva deuda. Entonces, claro, usted mete tanto dinero a la economía y crea esa ficción de que la economía ya está bien. Pero verá, Gonzalo, aquí hay una cosa importantísima. Si uno ve los datos del mismo gobierno, el gobierno espera un crecimiento muy pequeño de la economía en todo el año 2017. Lo ha anunciado varias veces. Me parece que espera un crecimiento del 0.7 para todo el 2017. La única manera de tener lo que el gobierno predice para todo el 2017, después del buen primer trimestre debido al buen gasto público financiado con deuda, es que la economía se contraiga hacia fines de año. O sea, el gobierno está anunciando que va a haber una contracción económica para fines de año. Lo está diciendo con una gran habilidad política, porque no dice eso, simplemente da un dato y hay que sentarse a hacer un montón de cálculos matemáticos para darse cuenta que lo que está anunciando el gobierno es una recesión para fines de año. Y es porque ya no hay cómo mantener esa locura de crecimiento del gasto público, que se mantuvo la segunda mitad del 2016 y el primer trimestre de 2017, y por lo tanto el único motor que tiene la economía va a bajar mucho sus revoluciones, y la economía se va a desacelerar. Eso no es haber puesto la mesa, Gonzalo. Así es. Eso es haber fingido poner la mesa para convencerles a los mudos que iban a heredar esto ¿Y por qué les dice medios mudos? No digo mudos. Estoy diciendo en la visión de quienes estaban en el gobierno anterior, estaban pasándole a unos mudos que venían después, ¿no? Yo no creo que lo son. Yeah. Estoy tratando de entender un poco la lógica de la gente del gobierno anterior frente a la lógica del gobierno actual. Entonces les pasan así, ya ellos ya verán qué hacen, ya yo puedo salir comienzo e inauguro el modelo económico sustentado en un incremento irracional del gasto público, obviamente, según usted dice, que tanto en su componente de gasto corriente cuanto de inversión han demostrado claramente una gran ineficiencia para producir especialmente crecimiento de la economía. Qué educado que es usted, Gonzalo. Particular atención. Solo le dice ineficiencia y no, porque hay otros adjetivos para describir la calidad del gasto. Lo dejamos para más luego. Particular atención es el absolutamente atípico porcentaje de inversión pública frente a la privada. Esto me gustaría que tenga la gentileza Walter Spurrier y Pablo Dávalos de que tengan la bondad de referirse a esto. Ha habido en el modelo que inauguraron los correístas un incremento irracional del gasto público, una sistemática y suicida utilización de reservas líquidas. ¿De dónde cogieron? Del Banco Central. Del Banco Central. Para otorgar recursos ¿a quién? Al gobierno. De una manera antitécnica. Han provocado una asfixia del sector productivo, con un exceso de regulaciones y controles, con políticas laborales bastante controversiales, por lo menos, una desmotivación de la inversión extranjera. Se burlaban del que quería venir a invertir y le ponían miles de obstáculos, y más bien pugnaban porque se despeche el inversionista. Y el inversionista se iba. Entonces, este modelo de la revolución ciudadana es el que estamos analizando, pero donde queremos llegar, el público exige, señor economista Walter Spurrier, señor economista Pablo Dávalos, señor economista Vicente Albornoz, el público lo que quiere es escuchar. Ya basta esto, se acabó. Vamos con otro modelo. ¿En qué se sustenta el otro modelo y de qué características, denominaciones o técnicas o programas va a ser el próximo modelo que no inaugura el señor presidente de la República? Porque el Frente Económico le vive engañando, no sé cómo más o mejor explicarlo, le vive engañando y diciéndole, espere presidente, aguarde un minutito, ya terminamos este estudio, el cálculo del impacto de esto
y además los capitales con los que queremos nosotros tender la nueva mesa están por llegar. Y los capitales no llegan precisamente porque no hay un esclarecimiento de las reglas de juego o algo por el estilo, o un esclarecimiento del modelo que va a practicar y eso no es culpa del presidente, eso es culpa de la trilogía de compañeros técnicos en economía que usted los conoce, economista Spurrier. Tenga la bondad, esto para que consuma la gente. Ahí, ¿qué le toca hacer y qué le toca liderar al señor presidente? Ya mismo, porque las cosas de 80% pueden ir cayendo a 75, 70, 60, especialmente si el desempleo se apodera del cuerpo social ecuatoriano. Creo que he dicho. Bueno, Gonzalo, sí. Hay dos tareas, ¿no? Una tarea que es la que más se habla y la que es más visible y la que nos ha preocupado hasta ahora, pero que es relativamente la más sencilla de las dos, es traer algún tipo de sanidad al gasto público. El país no puede seguir manteniendo una tasa de crecimiento mediocre, 0,7. En los 3 años desde que cayó el precio del petróleo, 15, 16 y 17, la economía va a promediar una contracción de 0,2%, de acuerdo a cifras oficiales. Y nos hemos estado endeudando enormemente en el exterior, con el IES y con el Banco Central, y no crecemos. Entonces, tiene que traerse sanidad a eso y tiene que bajarse sustancialmente el gasto público por el lado del desperdicio. Toda institución, por más pequeña que sea, tiene como eliminar un poco de grasa en sus gastos, y el gobierno, las autoridades actuales se niegan, dicen que no hay un solo empleado de más en el sector público. Tienen que reducir ese gasto público y luego ese sacrificio que tiene que hacer el gobierno central tiene que también compensarlo con alguna manera de incrementar ingresos. Entonces esa es una tarea relativamente más sencilla y no tiene que hacerse 24 horas, tiene que mejorarse sustancialmente y que los agentes económicos vean que está en vías de solución. Lo segundo, que es lo más importante, es que el país es sumamente caro, es sumamente difícil ser productivo, lo cual no es problema si el país fuese como Corea del Norte, encerrado y al mundo, pero no estamos encerrados al mundo y no podemos competir. El presidente Correa pensó que iba a redistribuir la riqueza aumentando los salarios 10% anual, y el resultado es de que tenemos ahora un nivel de salarial excesivamente alto en relación con otros países. Ahora, la solución por ahí es flexibilizar las reglas laborales para que con los mismos salarios e incluso con los mismos empleados las empresas puedan producir más, porque van a tener más flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto a días de trabajo, etcétera, sin tanta rigidez como existe ahora. Tiene que tomar medidas para que sea más barato producir en el país. Tiene que fijarse toda la enorme cantidad de regulaciones que han puesto en todos los sectores económicos, porque el gobierno de Rafael Correa partía del hecho que todos los empresarios eran pillos y que todos tenían que estar sometidos a 1, 2, 3, 4, 5 controles, y eso ha causado enormes gastos no productivos, gastos en dinero y gastos en tiempos. Tiene que cambiarse todo eso. Y luego tienen que ponerse reglas estables para que las empresas digan, con estas reglas, si van a ser estables, tal negocio sí resulta, tal otro negocio no resulta. Fíjense, si el Ecuador tuviese reglas estables, estaría entrando cantidades de dinero, porque el Ecuador está dolarizado y paga tasas de interés altas para los depósitos, a nivel internacional son altas. Entonces, si alguien dice, yo puedo colocar mis fondos en el Ecuador a este plazo y voy a tener un rendimiento, qué sé yo, de 4 o 5% anual y no tengo riesgo que me incauten el dinero o que quiebre la banca o de que me cambien las reglas, pues entonces ahí es donde va a poner el dinero. Y usted perdón, economista, ha encontrado una respuesta a por qué el presidente Correa usaba un discurso, toda la administración correísta utilizaba un discurso bastante hostil contra
el capital extranjero. ¿Por qué circunstancia hacía eso? Bueno, ahí nuevamente entramos un poco en el campo de especulación, pero yo creo, quizás es un poco cínico lo que voy a decir, pero yo lo que creo es que el presidente Correa, por la manera como entra en la política, acuérdese que era una reacción más bien como de izquierda, movimientos de izquierda, que vota a Lucio Gutiérrez y lo trae a Palacio y él entra al gabinete de Palacio. Él de pronto llegó a la conclusión que en América Latina lo que tiene más futuro en este momento es el chavismo. Es tomar ese tipo de posición, porque si uno tiene una posición de izquierda, eso tiene legitimidad, y una posición de derecha no tiene legitimidad. Y el chavismo está, importante en Venezuela, que es de los países andinos que más plata tiene, una corriente muy similar está en Argentina, y es un país pues muy importante, el segundo más importante de América Latina, de América del Sur, digamos. Entonces dice, esa es la línea que me conviene políticamente, ¿no? Entonces yo pienso que el momento político lo lleva a él a tomar esa posición. Y llevado por ese tipo de ideología, nos lleva a estas consecuencias, porque yo no lo conozco pues a Rafael Correa hace tanto tiempo, pero no creo yo que Rafael Correa haya tenido una trayectoria de ideólogo de izquierda muy marcada desde que era estudiante. Entonces, en ese sentido yo pienso que dijo, esta es la franquicia que me toca. Así como si usted dice, voy a poner una franquicia de hamburguesas, y dice, ver, aquí hay varias, ¿cuál me va a ir mejor? Si con McDonald's, si con Wendy's, si con Burger King, ¿cuál me va mejor? Me voy por esa franquicia. A lo mejor no es así, fue políticamente, esta es la franquicia, yo tengo el apoyo de esta gente a nivel internacional, y yo voy a poner este tipo de gobierno en el país. Eso es lo que yo creo que fue, porque no creo que pueda basarse en estudios universitarios y en maestrías en Lovaina o PhDs en Estados Unidos, la posición que tomó. La revolución número 2, la que va a liderar el presidente Moreno, ¿en estos 100 días ha avanzado en algo? ¿Nos ha dado alguna señal o perspectiva de por dónde va a caminar las reformas que él nos comprometió? Hablando de una cirugía mayor, ¿por qué cree usted que se ha detenido? Es mi última consulta a usted para no molestar su tiempo, que ya he abusado de él. Adelante, economista. Muchas gracias. No, hasta ahora lo que ha habido con Lenín Moreno es, primero, decir que nuestra mesa servida reconoce que hay un problema. Eso es un enorme paso, reconocer que hay un problema. El segundo es decir... Ahí es que se puso trompudo el presidente Correa. Absolutamente, ahí en Bélgica le dio una pataleta. El segundo punto es decir, y yo no voy a confiar a que esta solución me lo dé mi equipo económico, que es el mismo, que se consumió todo lo que estaba en la mesa y no me la dejó servida. Yo voy a hacer que ellos que están conmigo conversen con los distintos actores económicos privados, sean grandes, chicos, medianos, de distintos sectores, para tener una posición que sea consenso en el país. Me parece también una posición muy positiva. Pero a nivel de medidas concretas, todavía no hay nada. Un abrazo y muchísimas gracias. Un feliz fin de semana, porque ya mañana lo inauguramos y con los ojos puestos a ver qué hacen en el Parlamento ecuatoriano. Muy buenos días, Walter. Muchas gracias, Gonzalo. Y para mí el fin de semana todavía no comienza. Estoy en Quito y en la tarde tengo unas reuniones, así que va a ser el día bien largo. Ok, muchas gracias. Y saludos a los compañeros del panel. Sí, desde luego. Don Pablo Dávalos, si un alumno le dice, bueno, vea, ¿y qué, profesor Dávalos? Esta revolución del modelo económico, este trabajo de anular las malas prácticas de conducción económica y evolucionar hacia algo más esclarecedor, en primer lugar, de lo que quiere hacer este gobierno, que goza de una simpatía nacional superior al 80%.
por su manera de ser, por cosas también de peso específico que él ha logrado establecer en las nuevas relaciones entre todos los que hacemos el Ecuador. Pero en la parte económica, la izquierda a la que usted representa, ¿se avergüenza del modelo de izquierda que estuvo vigente y que nos ha llevado a esta deplorable situación, Pablo? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando, un saludo a Vicente, un saludo a Walter, un saludo a Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que el país necesita este momento un contrapunto a lo que se está diciendo, necesita democracia, necesita transparencia, siempre lo hemos dicho, y necesita cifras. En ese sentido, yo creo que hay algunas cifras que me parecen interesantes que el país las conozca. En primer lugar, la cifra que hace referencia a la inversión pública y a la inversión privada. Nosotros los economistas utilizamos un indicador que se llama formación bruta de capital fijo. Ese es el indicador de la inversión. Para decir que usan Entonces, esta... ¿cuánta inversión hay en el país? Ya. Y si nosotros miramos ese indicador desde el año 2007 al año 2017, solamente en 3 años, la formación bruta del capital fijo del sector público fue mayor que el sector privado. En el país, en el Ecuador, el motor de la economía siempre ha sido el sector privado. El gasto público. No, el sector privado. Es otra cosa. Porque fíjese usted ¿Cuál es la diferencia? usted hace una carretera. Público. Usted hace una carretera, pero ¿quién construye la carretera? Finalmente, ¿quién? ¿Hace Hidalgo, Erdoiza Crespo? Los privados. ¿A dónde va ese dinero? No, A los privados. Claro, vea usted el volumen de ingresos de Hidalgo, por ejemplo, que en el año 2007 tenían 100 millones de ingresos y el año pasado tenían más de 700 millones. Entonces, cuando hablamos de inversión pública, detrás de esa inversión pública hay una empresa privada que hace la inversión pública, no hay una empresa pública. Que se ha beneficiado. Ya, usted paga, qué sé yo, al sector De público, este paga modelo. en nómina 10.000 millones de dólares cada año en nómina. ¿Qué hace el servidor público cuando recibe el sueldo cada mes o cada 15 días? Se va a Supermaxi, pues se va a mi comisariato, ahí hace las compras, ¿no? ¿Quién recibe finalmente los ingresos de ese famoso gasto corriente? Finalmente recibe, ¿no?, el sector privado, porque el sector público no tiene tiendas, pues no tiene almacenes de distribución, ni mucho menos, ¿no? El dinero circula en la economía. Si usted gasta, ese gasto finalmente termina en el sector privado. Por eso es que nosotros tenemos una enorme concentración de riqueza, por eso nosotros tenemos un enorme desarrollo del sector privado, grandes corporaciones que han crecido de forma impresionante. Le doy un dato, la corporación Wright vende cada día alrededor de 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, primero, ejemplificar Los Supermaxis para ubicarles con la marca Segundo, comercial. el país no necesita políticas de ajuste. No necesita políticas de ajuste. ¿Por qué? Necesita políticas de reingeniería, porque ya vivimos las políticas de ajuste, pues ya vivimos 1980, 1990, y esas políticas, en vez de ayudarle al país, destrozaron la economía nacional. En el año 80, los años 82, que empezaron las políticas de ajuste, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, le llamó a la década de los 80 la década perdida, porque las políticas de ajuste que proponen Spurrier y otros economistas, en vez de ayudarle a la economía cuando se pide recortes de gasto público, en realidad le están haciendo un daño a la economía. Porque vea usted, al empresario no le interesa mucho que le ayude lo que los economistas llamamos los costos marginales, es decir, los salarios. No, lo que al empresario le interesa son las ventas. Lo que a todo empresario le interesa es vender su producción. Pero si usted deprime el mercado interno, si usted incrementa los impuestos, si usted baja los salarios, si usted contrae el mercado interno, el empresario no tiene posibilidades de vender su producción, aunque el empresario tenga costos muy baratos, si usted quiere, ¿no? ¿Qué necesitan los empresarios? Necesitan ampliar el horizonte de su producción, necesitan más liquidez. ¿Por qué crece la economía últimamente? Usted puede ver que el crecimiento de los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, es fuerte porque hay más liquidez en la economía. ¿Y por qué hay más liquidez? Porque el IVA baja del 14 al 12% y porque se suspenden las salvaguardas a las importaciones. Entonces, reaccionan poco a poco los empresarios, los comerciantes, reaccionan porque tienen más liquidez y mayores niveles de ingresos y de ventas, ¿no? Entonces, proponerle al país... ¿Usted me permite esta lectura del Banco Central del Ecuador? Sí, en sí, los sí. últimos 9 años se han gastado, señores oyentes, equivalentes
a partir del año, hasta el año 2015, se han gastado en términos equivalentes a dólares del 15 la misma cantidad de recursos que se gastaron todos los gobiernos en 32 años. Eso dice el Banco Central del Ecuador. Pero ¿cuánto era el PIB? Pero en el el Banco año... Central, obviamente correísta, porque estamos aludiendo... No, pero son datos certeros. Gonzalo. Así Vea es. usted, en el año 2001-2002, el PIB del Ecuador era de alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? Con todos esos recursos del gasto. ¿Qué ha pasado con el crecimiento de la economía? ¿Qué ha pasado con la inflación? ¿Y qué ha pasado con la lucha contra la pobreza? Sobre todo el empleo. Ese es el indicador clave de la sociedad ecuatoriana. ¿Pero qué ha pasado? Desde el año 2000 hasta el día de hoy no hemos sabido cómo resolver el problema del subempleo y del desempleo. No sabemos cómo. Hemos tenido varios gobiernos, el gobierno de Noboa, el gobierno de Lucio Gutiérrez, el gobierno de Correa, y ninguno de ellos ha logrado articular, y hemos tenido varios modelos. El modelo neoliberal de Noboa, el modelo neoliberal de Lucio Gutiérrez, el modelo medio keynesiano de Correa, y no hemos logrado resolver el problema del subempleo y del desempleo. Entonces no podemos regresar a otros modelos, tenemos que reinventarnos como sociedad. En ese sentido, creo que el presidente Moreno, ¿qué es lo que hace? ¿No? Le pone al mismo equipo económico lo que le ha dicho usted, me parece interesante, que los mismos que hicieron el mal sean los encargados de resolverlo, pero creo que no, el presidente... Eso dijo el señor presidente sí, Moreno. Usted nos acaba de contar. Sí. ¿No? Entonces, eso me parece interesante porque el presidente Moreno, primero, no apuesta al ajuste económico. Yeah. O sea, eso me parece bien, que no apueste al ajuste económico, porque sabe que el ajuste económico no resuelve los problemas. Usted puede equiparar las cuentas fiscales, pero lo único que hace al equiparar las cuentas fiscales es trasladar los problemas del Estado a la sociedad. Es decir, yo, como tengo acá más gasto que ingreso, suprimo el gasto, subo el ingreso, aumento impuestos y todo lo demás, regreso a ver, y la sociedad es la que sufre las consecuencias, pues los empresarios, los trabajadores, los cuentapropistas, etcétera. Entonces me parece interesante. Segundo, me parece que el presidente Moreno en este momento está buscando grados de libertad dentro de la política porque no tiene un programa económico, no hay un programa económico. Nos ha dicho que en septiembre, cuando tenga que proponer la próxima proforma, existirá un programa económico. No sabemos ni siquiera cuáles serán las líneas gruesas de ese programa económico. Me sorprende también el hecho de que el ministro de Economía esté en contrapunto con las declaraciones del presidente con respecto a la deuda, con respecto a la situación económica. ¿Ha sintonizado aquello? Porque el presidente Moreno nos dice que la situación económica del país está mal, mientras que el ministro de Economía nos dice que está bien. El presidente Moreno nos dice que hay sobreendeudamiento. Es el que dice que está... No, los dos, Martínez y De la Torre, pues, los dos. El presidente Moreno dice que hay un sobreendeudamiento, y efectivamente hay un sobreendeudamiento, claro. O sea, no hay cómo negar eso, y eso se expresa sobre todo en los pagos que tenemos que hacer, cerca de 9.000 millones de dólares. ¿Lo que se debe internamente? Claro, las autoridades económicas dicen que no hay sobreendeudamiento. El presidente Moreno reconoce la deuda al IES, eso me parece interesante, ¿no? Mientras que los anteriores, vea usted las declaraciones del ministro de Economía, por ejemplo, dijo que no iba a reconocer esa deuda con respecto al IES. Entonces, ahí yo veo una especie de, si usted quiere, de falta de sincronización, por decirlo menos, entre el equipo económico y Carondelet. No hay sindéresis. No hay sindéresis, no hay coherencia, no hay una armonización de posiciones, ¿no? Por entonces, eso falta liderazgo en el manejo económico. No hay liderazgo en el manejo económico, eso es definitivo. Por eso es que usted... ¿Y a qué atribuye que no haya liderazgo? A una posición relativamente débil de los gestores económicos. Por una parte, en el caso de Diego Martínez, no puede adscribir las posiciones del presidente Moreno porque eso significaría criticarse a sí mismo, criticar todo lo que hizo, ¿no? Entonces yo creo que Martínez y Rivera deben dar un paso al costado, pues, incluso para ayudarle al gobierno, para que el gobierno tenga más margen de maniobra. Creo que Carlos de la Torre necesita ser más proactivo, si se quiere, y sintonizarse más a lo que dice el presidente. Y ser él el líder, ¿no? Y liderar, ¿no? Sobre todo en este tipo de debates, porque estamos debatiendo cosas fuertes, Gonzalo. Estamos debatiendo si es necesario o no es necesario el ajuste macrofiscal. Eso estamos debatiendo. Es decir, le estamos diciendo a la calle, mira, le vamos a decir a la persona que nos está escuchando, te vamos a subir los impuestos y te vamos a bajar el gasto, ¿no? Es decir, no vas a pagar 12% de IVA, vas a pagar 16% de IVA y vas a tener menos recursos. O caso contrario, te vamos a bajar el IVA, vas a pagar el 8% del IVA. Entonces, o sea, no es cualquier debate, Gonzalo, es un debate fuerte, es un debate que tiene que ver con la sociedad ecuatoriana. Hay economistas, los economistas, nosotros en economía les decimos neoclásicos, neoliberales, ¿no? Que te dicen, no, tenemos que... Vicente? Para usted. Neoclásico totalmente, ¿no? O sea, ya es una discusión que hemos tenido algún tiempo, pero en todo caso,
es interesante que el país sepa que hay opciones. Que hay alternativas, que una alternativa puede ser el ajuste económico, pero que otra alternativa puede ser la reactivación económica, que el principal problema del país no está en la cuestión fiscal, está en el conjunto de la economía, claro, está en la dolarización, está en la liquidez de la economía. Y somos un país que no tiene política monetaria. Nosotros hablamos como si la política monetaria... ¿Usted quiere que abandonemos al dólar? No, yo quiero que todo lo contrario, que situemos la problemática y sepamos que la problemática no es ajustando la economía, sino resolviendo los problemas que son más... A ver, debatan. Tenga la bondad, Vicente. A ver, yo he oído una serie de falacias ahorita. La más importante de las falacias que he oído es la de Diego Martínez, que dice que básicamente nos tuvimos que endeudar porque se nos cayó el precio del petróleo. Eso es falso. La deuda pública se disparó mucho antes de que caiga el precio del petróleo, y creo que eso es clave de aclarar, clave de insistir. La deuda pública se dispara. ¿Sabe cuándo se dispara la deuda pública, Gonzalo? Se dispara el rato en que el precio del petróleo deja de crecer. Y eso es importantísimo ver los números. El precio del petróleo deja de crecer hacia mediados del año 2011. Deja de crecer. Y a partir de esa fecha es que empieza a endeudarse con locura. Fíjese que si es que vemos el dato de diciembre de 2011, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, épocas de buenos precios del petróleo, pero que ya no subían, ¿no? Yeah. El precio del petróleo se estancó en $100. Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, la deuda pública crece en $4,000 millones. No es que se endeudaron estos señores, no es que se endeudaron, no es que se empiezan a endeudar porque, nos cayó el precio del petróleo. No, eso es falso, es totalmente falso. Se endeudan porque ya no tenían un petróleo cuyo precio siga creciendo. Porque el modelo que armó Rafael Correa es tan absurdo que no solo necesita un precio del petróleo alto, necesita un precio del petróleo creciente. Y el modelo en realidad colapsa en el 2011 cuando deja de crecer el precio del petróleo. Y entonces se ven con que tienen básicamente lo mismo que el año anterior de ingresos, un montón de plata, una cantidad impresionante de plata, pero ya no es más de lo que tenían el año anterior. Es lo mismo. Sí, lo que pasa es que los datos son clarísimos. El endeudamiento empieza en el 2014, le doy el dato. En el 2014 la deuda fue de $12,000 millones. En el 2011 la deuda era de 13,000. No, 2014. A ver, aquí tengo el dato. En el año 2016 la deuda... Por favor, déjame terminar. Sí, pero no digas datos, son falsos. No, son datos. Podemos revisar. A ver, revisemos los datos ahorita. 2014, inicios de 2014, deuda externa, $12,000 millones. 2016, la deuda externa, sube a $26,000 millones. Es decir, en apenas 3 años, 2014, 15, 16, la deuda casi se duplica, de 12,000 a 26. La deuda pública en enero 2014 es 23,000 millones. Ve los datos bien vistos. De 12,000 a 24,000. Estamos hablando de datos que no son correctos. O sea, debatan, pero no se interrumpan. Sí, por favor. ¿Qué estamos viendo? Nosotros estamos viendo un proceso de sobreendeudamiento a partir del año 2014. No. Vemos un proceso que se duplica la deuda externa del 2014 al 2016. Y en esos años la economía cae. Es decir, esa deuda externa no sirvió para lograr crecimiento de la economía. Y esos años coinciden con varios eventos. Coincide con la apreciación del dólar, efectivamente. Coincide con la disminución del precio del petróleo. Pero coinciden también con las medidas económicas del gobierno. El gobierno pone aranceles, incrementa los aranceles, pone las salvaguardas, y las salvaguardas fueron las que finalmente hundieron a la economía, y al año siguiente, aprovechando la coyuntura del terremoto, el gobierno incrementa el IVA del 12 al 14%. ¿Cuál es el punto? No. ¿El punto cuál es? Que efectivamente hay una relación directa entre el sobreendeudamiento del país, ¿no?, con la crisis externa, y que el gobierno, para salir de esa crisis, no es que generó empleo, no utilizó los recursos de la deuda. Estamos hablando de un crecimiento de deuda de 12,000 millones en apenas. Por exactamente, ejemplo. ¿no? Utilizó para el gasto corriente. Exactamente, sus necesidades de liquidez. Por eso no generó empleo, por eso no generó producción, no generó crecimiento en 2014, el 2015. Y además se endeuda, y por eso necesitamos una auditoría de esa deuda. Esto es la manera, es una manera de manejar los datos de absolutamente errónea, ¿no? La deuda pública. Vicente Albornoz. La deuda pública, interna y externa sumada, ¿qué es cómo se debe manejar? La deuda pública, lo que el gobierno se endeuda para gastar, venga de adentro o de afuera del país,
esa era de 14.000 millones en el año 2011 y era de 22.000 millones en el año 2014. ¿Ya? Entonces, el endeudamiento se da... A ver, es que no es relevante la externa, por favor, Pablo, ubícate. La deuda que importa es la deuda. No. Porque ¿de dónde sacas una definición tan absurda de que la deuda externa es la única que importa? No, a ver, la deuda pública pasa de 14.000 millones de dólares en el 2011 a mediados de los fines del 2011, 14.000 millones a 22.000 millones en el 2014. La deuda pública, que es la que importa, se duplica en épocas de buenos precios del petróleo. Pero la deuda pública externa... Pero es que la externa es solo una parte. La deuda pública es la total, ¿ya? La deuda pública es la que importa, porque esa es la que hay que pagar, Gonzalo. Esa se duplica en épocas de buenos precios del petróleo. Lo que dijo hace contadas horas en la Asamblea el presidente de la Comisión de lo Económico, el aliancista oficialista, el doctor o economista Pavel Muñoz. Se refirió en la sesión, me parece que en la 469, ¿no?, sobre la proforma presupuestaria, donde, por ejemplo, se basa, ¿qué es esto? Una economía que es mayor a los 100 millones de dólares y que crece cerca del 1% del PIB. Más bien escuchemos a Pavel. El artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que determina lo que es deuda y lo que no es deuda. Por ejemplo, los contingentes no son deuda. Por ejemplo, las operaciones de corto plazo no son deuda. Está claramente establecido. Y esa ley, no la opinión de ninguno de nosotros, sino la ley, establece que quien debe reglamentar esos artículos es la función ejecutiva en el reglamento pertinente. Y quiero recordarle entonces el artículo 135 del reglamento a ese código que establece cómo se registra la deuda pública. Para información del asambleísta, información del resto de asambleístas, y pedirle por favor que deje que la comisión trate con la responsabilidad que está haciendo la proforma presupuestaria. El último relacionado a este es que lo que ha presentado entonces las autoridades, como lo han dicho aquí, es que la deuda pública es menor de 30% del Producto Interno Bruto. Imagínese usted, don Vicente, ¿usted está de acuerdo, Pablo? Pero no, pues lo que pasa es que están midiendo la deuda externa pública. No es que la deuda externa pública no es relevante, es súper relevante. No, porque si toda la deuda fuese relevante, estaríamos en el 60%. Pero ¿qué hace el gobierno? Solo cuantifica la deuda externa pública del gobierno, no de las instituciones gubernamentales como Petroecuador, la banca pública, etc. Solo las instituciones del gobierno central. ¿Por qué miente 27.000 millones. Entonces? No miente, manipulan las cifras. Está haciendo exactamente lo que yo le digo hace un momento. ¿Cuánto es la deuda externa? ¿Cuánto es la deuda externa pública? Si usted añade esa deuda externa pública, la deuda interna, las obligaciones, porque tenemos que pagar por esas obligaciones, estamos en 60.000 millones de dólares. Pero si usted quita todas esas cosas y solamente pone la deuda externa, que en este momento, claro, Vicente dice que no tiene importancia, pero es tan importante que a Pavel Muñoz le permite decir que la relación entre deuda PIB es menor al 30%, eso le da margen de acción, si usted quiere, Alianza País, para decir que no ha habido sobreendeudamiento. Pero ¿cómo explica usted que tengan que pagar 9.000 millones en amortización en capital con una deuda de 30.000 millones? ¿Cómo se explica usted aquello, Vicente? A ver, Gonzalo, imagínese que usted está haciendo dieta y le dicen, ¿sabe qué, caballero? Consuma máximo 1.000 calorías. Y usted dice, ya, perfecto. Con la lógica que está manejando Pavel Muñoz y Pablo Dávalos, no me metas a mí en sería eso. Es cuestión de decir, a ver, voy a medir solo las calorías de la sopa. No voy a medir las calorías ni del segundo y sobre todo no del postre, ¿no? Sí. Entonces Pablo nos dice que la deuda que hay que medir... Eso no es deuda. Es la deuda externa. Pavel dice que hay que medir solo la deuda que no es con el sector público. Yo digo que hay que medir no quiere admitir que hay que medir toda la deuda, lo que le deben Gonzalo. al IES, claro, lo que le deben al Banco Central es también deuda. Entonces, ¿qué es? Entonces, Gonzalo, mi teoría... ¿Asumen que fue un obsequio de los ecuatorianos? Si yo fuera un dietista, diría que hay que sumar todas las calorías de la sopa, del segundo y del postre. Claro. Y como economista le digo, vea, Gonzalo, hay que sumar
toda la deuda, la interna, la externa, la que es con los privados y la que es con los públicos. Todo hay que sumar. Y esa deuda, Gonzalo, se dispara el rato en que deja de crecer el precio del petróleo. Pero le aplauden las chirindinas. El hecho final, Gonzalo, es que a partir de mediados del 2011, fines del 2011, se dispara la deuda. Eso es lo que... La deuda entendida como el buen dietista que entiende las calorías sumadas de todos los platos, ¿no? La deuda entendida como la suma de interna y externa, a partir de fines 2011, se dispara, y eso es solo para seguir manteniendo la ilusión de que las cosas están bien. La deuda, lo que tenemos que pagar por deuda, Gonzalo, es más que lo que estamos pagando en salud y educación. Son cerca de 9.000 millones de dólares y el próximo año serán cerca de 10.000 millones de dólares. El presidente Moreno tiene que empezar ya a renegociar esa deuda. Si necesita liquidez, sobre todo para su política social. ¿Dónde encuentra un renegociador? Tiene tres sectores de deuda externa, ¿no? Porque esa es la que se renegocia en definitiva, ¿no? Tiene la deuda emitida a nivel de bonos, por ejemplo, puede emitir nuevos bonos, ampliando el tiempo y bajando la tasa de interés para tener más liquidez. ¿Quién tiene que arreglar eso? Puede contratar una banca de inversión. Ya contratamos a la SAFRE. ¿Pero con quién tiene que arreglar aquello? Con los tenedores de deuda en los mercados financieros de capitales, ¿no? Tiene que hacer una nueva emisión sobre las emisiones. No sé si tienen cupón cero ¿Y hay los clima bonos emitidos. para eso? Hay clima para eso. Hay posibilidades. Es ¿Por cuestión el de perfil renegociar. del presidente Moreno? Exactamente, ¿no? Y por eso es importante. La confianza, digamos, y por eso es importante que esa confianza se solidifique, si usted quiere, cambiando el equipo económico, porque no puede renegociar una deuda con el mismo equipo económico. Claro. ¿No? Tiene que necesariamente tener otro equipo económico. ¿Cree usted fue el inquietoso en llevarles a los mismos? Es Correa, pues evidentemente es Rafael Correa quien le puso todo el gabinete a Moreno, ¿no? Y Moreno en este momento está tratando de zafarse, si usted quiere, de esa camisa de fuerza que es el aparato político de Alianza País, ¿no? Y está poco a poco generando, si usted quiere, espacio y oxígeno para respirar. Pero es básicamente Correa. Patricio Rivera es hombre de Correa, efectivamente, ¿no? Entonces, igual que Martínez, son gente muy, muy relacionada con el expresidente Correa. ¿Creen en el expresidente? Sí. Entonces, si el presidente Moreno necesita hacer una renegociación, tiene que cambiar el equipo económico para que su propuesta sea creíble, ¿no? Y también tiene que auditar... ¿Usted cree que, siendo un hombre de izquierda, que este momento el manejo económico no ha cambiado a la centro-derecha, no ha cambiado al centro, sigue manejando la izquierda? El momento en que el presidente Moreno emita un paquete de ajuste económico al típico estilo de los paquetes de ajuste de los años 80 y 90, ahí el presidente Moreno habrá cambiado hacia posiciones de centro derecha, neoliberales. Este momento se mantiene dentro del mismo esquema que le dejó Rafael Correa. Lo que tiene que hacer es reinventarse y buscar su propio camino, creo yo, un camino más de reactivación, ¿no? No ir a posiciones de derecha. Su propia mesa. Exactamente, tiene que armar su propia mesa y tiene que darle respuestas al país, respuestas de empleo, respuestas de inversión, respuestas de ingresos, cómo va a sostener la dolarización, ¿no? Es decir, respuestas que tienen que ver no con el sector fiscal. El sector fiscal es una parte pequeña del problema, Gonzalo. El problema es mucho más grande. Somos una economía de 100.000 millones de dólares. Somos una economía de 16 millones de ecuatorianos y tenemos que pensar no en los 800.000 burócratas, sino en los 16 millones de ecuatorianos. ¿Le dejan en los 4 millones de desempleados? Su propia mesa al presidente Moreno? ¿Le dejan las izquierdas construir, tan infiltradas como están, le dejan construir su propia mesa o Bruselas le tiene complicado con los tweets? El tuitero de Bruselas. A ver, yo creo que aquí hay que verle a Moreno como una persona que no es un experto en manejo económico, pero que o es hábil o tiene muy buena asesoría en lo político. Tiene un gran sentido común. De lo político, pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo él ahorita? Él está implementando ese viejo dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Entonces, le paga un sueldo a este señor Martínez, a este señor Rivera, les tiene ahí bastante neutralizados. Entonces no molestan mucho. Si es que no estuvieran ahí, estarían afuera gritando en contra de el gobierno de Moreno. Pero le darían capote en la calle, pues. Claro, no creo entonces el presidente Moreno les tiene ahí tranquilitos, calladitos, les paga un sueldito, etcétera, etcétera, que es básicamente por lo que está esa gente en el gobierno y por lo que estaba en el gobierno anterior. Entonces yo creo que toda la política económica del presidente Moreno hay que entenderla siempre con una óptica muy política, ¿no? Muy política, porque al final Moreno, él o su equipo,
en el manejo político, en estrategia política sacan 10. Y así es como están manejando las cosas. Entonces, yo, en el fondo de mi corazón, no critico la presencia ni de Martínez ni de Rivera en el gobierno. Me parece que es mejor que estén ahí, calladitos, tranquilitos, a que estén afuera armando líos. Entonces, me parece mucho más práctico tenerles ahí. Ahora, ¿cuál es la política económica del gobierno? Y yo creo que el gobierno a estas alturas ya se puede aseverar que tiene una política económica. Yo creo que tiene una política económica que podríamos llamarle de los paquetitos. ¿Cómo es eso? Esa es la versión políticamente hábil de los paquetazos. Verá, no van a mandarse un paquetazo. No vamos a tener pues al ministro de Finanzas con cara de duelo que sale en una cadena nacional y anuncia un montón de ajustes al mismo tiempo. No vamos a tener casi anuncios. Lo que tenemos es implementaciones de cosas chiquitas que discretamente se van implementando y que quizás sumadas, dieran el tamaño de un paquetazo, pero son chiquitas y son muy discretas. Nadie va a salir y hacer un anuncio políticamente difícil de vender. Entonces, por ejemplo, uno ve el presupuesto del Estado, ya tiene una caidita del gasto público. Pero le vendieron de tal manera que hasta sonaba que aumentaba el gasto público. Pero no, si es que uno le ve en detalle, para los últimos meses del año hay una caída del gasto público. Está muy bien, pero tienen la habilidad de no anunciarlo. Entonces, si es que lo anunciaran, sonaría a paquetazo. Como no lo anuncian, es discreto y pasa y la opinión pública no se pone ya a pelear en contra de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hábilmente, mi teoría es que la política económica de este gobierno yo le voy a bautizar de la política... ¿Qué le sugiere para la mesa? A ver, vamos... ¿Qué le sugieren los dos? Comienzo con usted, Pablo. Reactivación. Es lo que sugeriría. Reactivación productiva. ¿Cómo se hace eso? Con políticas monetarias, con políticas fiscales. Por ejemplo, podríamos eliminar la segmentación del sistema financiero. Para que el sistema financiero cobre una sola tasa de interés y que los microempresarios tengan acceso a esa tasa de interés. De tal manera que no hay estímulos para prestar al consumo más que, qué sé yo, a la producción, ¿no? Entonces, una política de segmentación, una política de acceso a la banca pública de desarrollo puede servir para apalancar, si usted quiere, al sector de la microempresa, porque el motor económico del país no es la gran empresa, Gonzalo, es la micro y pequeña empresa. El 80% de unidades... de unidades empresariales son pequeñas. Somos un país de pequeñas empresas, de pequeños comercios, de pequeñas tiendas, de pequeños talleres, que no tienen acceso a crédito, porque el acceso a crédito es muy caro. ¿Qué le cuesta al gobierno, por ejemplo, crear un fondo de colaterales, un fondo de garantías que sirva de aval cuando uno de esos empresarios va a pedir un crédito, ¿no? Necesitamos entonces apoyo, necesitamos credibilidad para que el gobierno pueda trabajar con el dinero electrónico, por ejemplo. Vicente, pero en cambio el sistema financiero popular que fue creado por el correísmo y que anima a Pablo a que continúe adelante, y de hecho ha crecido. Antes teníamos las cooperativas, pero las cooperativas entraron en un camino muy incierto, se han quebrado muchísimas, etcétera, etcétera. Ahora, la banca privada como que no quiere contribuir a lo pequeño, sino a lo grande. Y entonces, allí la activación económica que pueda generar empleo y que pueda generar resultados más equitativos en justicia de oportunidades, podría ser la solución. Y para eso es aparente tanto la ideología del presidente Moreno como también su predisposición al apoyo a esos sectores, a esos segmentos. Me parece que eso podría ser una solución. A ver, yo creo que para que la mesa algún rato llegue a estar servida, hay que básicamente hacer lo opuesto a lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? Entonces, hay que bajar el gasto público, no hay otra salida, porque simplemente no hay plata, no hay más. O sea, están amotonados es la desagradable realidad, ¿no? La banca privada tiene montones de plata y le tiene ociosa. Ok, pero usted abre la billetera, no hay plata, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar el gasto, ¿no? Pero el tema del crédito, el gobierno anterior era tan malo en el manejo de los temas financieros, ¿no? Que bajó las tasas de interés. ¿Ya? Y uno dice, ¡ay, qué gentil, qué amable, qué buena gente! El gobierno baja las tasas de interés. No. Verá, si es que usted les obliga a los bancos a prestar más barato, los bancos
aceptan la orden y solo prestan a los grandes clientes, pues. ¿Ya? Es trágico, pero si usted baja el precio de un producto, genera escasez. Gonzalo, en los años 70 vivimos eso. Había precios tope para la leche y había escasez de leche, usted se acordará. Si usted baja el precio del crédito, hay escasez de crédito. Entonces, por eso es que los bancos no les quieren prestar. Entonces, eso es sumamente triste, ¿no? Que un gobierno que hasta creo que tuvo buenas intenciones al comienzo, lo que acabó haciendo es dañar más a quienes quería favorecer. Y eso lo ve uno en todo, ¿no? Al final querían favorecer a los pobres y la pobreza cayó mucho más lento en el gobierno actual, en el gobierno de Correa, que en los gobiernos anteriores, ¿no? Y esos son datos todos del INEC y del... El resto discutan ustedes, señores oyentes, porque yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.